En este episodio estoy con el doctor de los manglares y del mar, mi mentor, el doctor Jaime Polanía, y su sabiduría sobre estas zonas marino-costeras y ecosistemas tan importantes, y sobre una discusión de la ecología y el agua, con unas anécdotas tan divertidas, pero también con un encuentro muy entrañable. Acompáñennos. Down by the river where the stories flow, Dr. Water knows where the answers grow. Filling the air with a calming stream, talking about life and chasing the dream. Dr. Water, podcast, let your mind unwind. Waves of wisdom, echoes so kind. Tune in now and let it flow free. Dr. Water's the place you wanna be. Jaime Polanía, mi gran amigo. Hola, Pues la verdad es que teníamos mucho tiempo de no vernos, Jaime. ¿cierto? ¿Tú te acuerdas desde hace cuánto? No, no fue tanto, pero tampoco fue ayer. Yo creo que el año pasado tal vez nos comunicamos en algún momento y nos pusimos un poco al día. Pero creo Sí. que incluso fue una llamada, no fue ni siquiera así de video, no nos habíamos Ah, sí, visto. sí, no, de llamadas han sido varias, pero de vernos ya hace mucho y en No, persona no ya, te digo ya, porque no recuerdo si fue que tú viniste aquí, ¿sí? sí, sí. En 2019 por ahí o 2020 a Guatemala. Y de haber hecho cabeza, No, sí, porque es 2020 fue posiblemente. pandemia, 2019 ha de haber sido. Así Sí, que, sí, llevamos para supongo. los mucho tiempo, Jaime. Sí, sí, sí. Pero quería contar la anécdota de cómo te conocí, porque estamos aquí en un podcast, en el Doctor Water Podcast, bienvenido, Gracias. que busca dejar un legado para las personas que nos vean, nuestros conocidos, las personas que no nos conozcan, eh, y que conversemos aquí de lo que tú y yo hemos vivido juntos, Perpetrado. sí, y Petra, pero también obviamente de tu gran sabiduría y conocimientos, Jaime. Eh, Gracias. Sabes que yo te conocí ya siendo el doctor Jaime Polanía. El otro día en el curso de yoga me decía una compañera que es colombiana de Bogotá. Yo le contaba un poco la historia de cómo te conocí y me dice, el doctor Polanía es muy famoso en Colombia. Y sabes que ella se dedica al arte, es ¿Ah, sí? escultora y pintora aquí en Antigua. O sea, mira, tu fama internacional pero es clara. Y yo te conocí en el año 98, 97, pues, no, 98, cuando diste un curso de ecología de manglares aquí en el Pacífico de Guatemala. No sé si lo Cierto. recuerdas. Sí, claro. Y pues como anécdota para toda la gente que nos mira, yo fui invitado a dar una parte del curso porque yo estaba haciendo mi tesis de manglares, que era un estudio de distribución, perdón, de los factores que determinan la distribución del manglar en el Pacífico guatemalteco. Y todavía usábamos los retroproyectores, no sé si recuerdas, que eran unas máquinas así, con unas bombillas, y se imprimían los slides, y con un Sí, bracito así como los robots estos que se ven ahora, proyectaba, sí. ¿no? A una pared. Entonces yo vengo y enciendo el retroproyector y ¡flup! Se apagó. Se apagó y me quedé con 25 slides a colores así y yo digo, ¿y ahora cómo les explico a estos hombres mi investigación de manglares? Pero más allá del miedo, recuerdo que se apoderó de mí como un sentimiento de yo puedo con esto. Yo era un jovencito, pues no sé cuántos años tenía, 23, 22 años.
Y dije, bueno, no me intimido aquí frente al doctor Polanía, que me está escuchando. Y entonces les dije a todo el auditorio, bueno, pasó esto, pero no se preocupen. Ahora les voy a explicar mi estudio, pero ustedes, el auditorio que está aquí, va a ser el manglar. Porque en mi mente estaba claramente por dónde era la entrada de las aguas salinas del mar, donde estaban las especies de Rhizophyra mangle más cercanos, donde había Avicennia germinans y la uncularia racemosa. Ya no dirás qué es esto, ¿verdad? Mangle rojo, mangle blanco, mangle negro, que eran las especies que había ahí. Y cómo había una distribución clara hacia la lejanía donde el agua estaba más salada y había más influencia de las lagunas. Y eso hice. Y al final del curso salieron con una gran sorpresa que había una invitación a realizar una pasantía a la Universidad Nacional de Colombia allá en la isla de San Andrés. Y cuando yo ya estaba por allá te pregunté, oye, ¿cuál es esta fundación Polanía que me ha invitado? Estás hablando con ella, me has dicho. Así que esos son mis primeros recuerdos de ti, Jaime. Ajá, ay, qué buenos recuerdos. Recordar No, es vivir, dice. sí, sí, ¿no? Y tú ya venías aquí muchas veces por Centroamérica a dar todos estos cursos de manglares, ¿verdad? En esas Es épocas. que, sí, señor, yo obtuve un trabajo poco después de doctorarme en la Universidad de Viena. Mm. Volví eh, como uno de los primeros doctores que tenía esta tierra, por lo menos uno de los primeros en biología marina, que es mi formación básica. Y era muy difícil conseguir un trabajo porque no había personal capacitado hasta ese nivel. Entonces sí, había muchas ofertas, pero para hacer unos trabajos muy básicos y muy mal pagos. Y a mí me trajo de vuelta de Austria, me trajo la Organización para las Migraciones de Naciones Unidas. Entonces ellos me daban a mí un auxilio, pero yo tenía que ir a cobrar el cheque cada mes a la oficina. Y en una de mis visitas, mientras me atendían y me daban mi cheque, me puse a mirar una cartelera y encontré una oferta de trabajo en el CATIE en Turrialba. Y el perfil, lo único que faltaba que pusieran ahí era: este trabajo es para Jaime Polanía. Era muy interesante porque Naciones Unidas sufragaba el traslado, pero además también me daban un sobresueldo sobre un sueldo que yo no tenía idea cuánto sería. Y el requisito era tener un doctorado y básicamente una posición asegurada en Centroamérica. Entonces apliqué y al cabo de unos pocos meses, primero me vinieron a entrevistar aquí a Colombia, quienes serían después mis jefes allá en el CATI, porque había un evento aquí en Santa Marta. Yo estaba viviendo en Bogotá, viajé a Santa Marta, me entrevisté con ellos, eso fue en agosto del 91. En septiembre me dieron el sí y en diciembre 16 estaba yo llegando a Costa Rica. Yo le había dicho a mi jefe, que era un señor argentino, fue mi jefe durante muy poco tiempo porque luego regresó a su país, pero yo le había dicho: Tomás, yo qué voy a ir a hacer allá el 16 de diciembre, en vísperas de Navidad. No, es que te necesitamos aquí, mira, ¿qué tal? Y yo viajé el 16 de diciembre, aunque tenía una situación familiar muy delicada acá. Tenía a mi abuela moribunda y pues viajé. Y oh sorpresa cuando llegué al CATI. Primero que llegué, no sé quiénes conozcan el CATI, quienes hayan estado en Turrialba, lo llaman cielo roto. Llegué a Turrialba como a las 8 de la noche y estaba cayendo el diluvio universal. Y mi jefe, que era un señor grandote, muy particular, me subió al auto y se empeñó en mostrarme el campus. Ustedes se imaginarán qué podía uno ver del campus a las 8 de la noche Bajo con el aquellos diluvio, aguaceres. el diluvio universal. Y él me decía: allá, aquella luz es el comedor. Yo, ajá, muy bien, excelente. Y por acá quedan las residencias de los estudiantes y por acá queda el edificio principal. Yo no veía nada, no había nada para ver. Y al día siguiente, cuando salí, porque me instalaron en un edificio que acababa de ser entregado por la OEA, supuestamente a manera de hotel,
Eh, Salí de mi habitación y no había nadie. Parecía una película de terror. No había nadie en el hotel, no había nadie en el edificio, pero caminé por el centro, que es un centro más bien rural, con las edificaciones están muy separadas unas de otras, y no encontré a nadie. Al cabo de 2 horas me crucé con dos estudiantes venezolanos que creo que hoy en día viven todavía en Guatemala. Después se fueron a vivir a Guatemala. Y fueron mis amigos y mis ángeles guardianes hasta que la gente regresó en enero. Yo Wow. no tenía un peso. Pero bueno, ya después en enero ya logré saber cuánto me iban a pagar. Era mucho más de lo que yo había pensado. Y estuve trabajando 2 años en el CAPIE, pero mantuve relaciones con Centroamérica. Viajé un par de veces a Guatemala. Creo que ahí conocí, no, ahí no fue. Fue en un taller en Panamá en esos 2 años. Conocí a Anabela, conocí a Blanca y de ahí iniciamos una amistad que todavía se mantiene. Luego la fui a visitar, luego te conocí en el evento que acabas de describir y desde entonces somos muy buenos amigos, cosa que me enorgullece mucho. Claro que sí, Jaime. Y años sintetizados allí en una anécdota. Y de Sí, hecho, en el CATIE, tú me decías ahora que cómo íbamos a abordar este tema de un podcast que hablara del agua. Y me sí, decías, mi tema es ecología, ¿verdad? O sea, sí. cómo hablamos alrededor de eso. Pero en el tema de CATIE, eh, ahora son muy conocidos los estudios de posgrado en cuencas hidrográficas. Tú hablaste de, de un gran aguacero, es una zona muy lluviosa. Desde luego que Costa Rica, su biodiversidad, su trabajo y avances político-institucionales, conservacionismo, protección de agua y territorios es un referente para la región. Mm, pero ¿cómo llegas ahí a esos temas habiendo estudiado biología marina y entiendo que tu tesis doctoral en Viena, en Austria, tenía que ver con ecofisiología de manglares? ¿Eran para el Correcto. tema marino costero o qué te llevó ahí? Bueno, me vas a perdonar si hablo mucho, me detienes, pero es la forma en que yo suelo hilar las ideas para presentárselas a mis estudiantes. Adelante. Yo soy biólogo marino, siempre cuando empiezo mis cursos los inicio con esa frase, soy biólogo marino y no lo vuelvo a hacer. Pero lo fui, estudié biología marina y al final de mi carrera en la universidad donde yo estudié, una universidad privada, nos pedían hacer lo que se llamaba en esa época, todavía se sigue llamando mal, pero se sigue llamando así una tesis. Y se llamaba una tesis porque era muy exigente, de hecho era más exigente que lo que yo creo hoy en día que debería ser, porque las tesis son aquellas que se hacen a nivel de maestría y doctorado, no en pregrado. Y tuve la suerte de encontrar un profesor en Cartagena, teníamos muy poquitos profesores, pero eran muy especializados, porque la carrera se desarrollaba principalmente en Bogotá, que queda a 2.600 metros más cerca de las estrellas, queda muy alto, muy lejos del mar. Eran 3 años de preparación básica en Bogotá y luego nos mudábamos a Cartagena, donde teníamos un campus muy pequeñito. Y uno de los profesores era también biólogo marino, pero se había especializado en botánica y me ofreció un trabajo que me sirvió después como base para mi mal llamada tesis en manglares. Yo en ese momento no tenía idea qué eran los manglares, no tenía idea, ya los había visto, ya había entrado en ellos, pero no tenía claro que eran un ecosistema ni por qué eran un ecosistema. Y sin embargo, me gustó mucho el trabajo con él y desde entonces estamos hablando del año 81 tal vez, no recuerdo bien. Desde ese año no me han dejado, ni yo los he podido dejar porque hasta el día de hoy me han dado de comer y cada vez me parecen más divertidos porque cada vez los entiendo más. Entonces hice mi trabajo de grado, me costó mucho tiempo, lo hicimos con un compañero que actualmente es profesor en la Universidad de Miami. Se fue de Colombia casi al poco tiempo de terminar nosotros nuestras carreras y seguimos siendo amigos. Yo obtuve una beca para hacer mi doctorado en Austria en fisiología de manglares, correcto. Como una profesora, Austria es un país mediterráneo y templado donde no hay manglares naturalmente. Pero encontré una persona también espectacular, el destino es así, también mantenemos una amistad muy, muy cercana.
ella estudiaba la fisiología de plantas extremófilas, es decir, de sitios alpinos, de sitios desérticos, de sitios salinos, en fin, una gama de plantas muy particulares. Y ella había estado recientemente en Australia, donde había conocido los manglares, se había enamorado de los manglares, había traído algunos, era muy fácil en esa época porque nadie consideraba que eran material genético, los puso en un invernadero y ya llevaban varios años creciendo allí y ella no encontraba a quién se sentara a estudiarlos eh, como una tesis doctoral, porque a los austriacos les parecía un tema muy exótico. No les parecía que fuera buena idea especializarse en plantas que no se conseguían en toda Europa. Y bueno, con otras amistades, finalmente entré en contacto con ella, me ofrecieron una beca para hacer mi doctorado. De otra manera no hubiera podido ir a hacer mis estudios de posgrado ni a Austria ni a ninguna parte, porque en esa época era difícil salir del país, era más fácil exportar material genético e importarlo, que ni siquiera se importaba ni se exportaba, simplemente iba uno al correo y lo ponía en un paquete en lo más rápido que pudiera antes de que se secara. Y así yo le mandé material antes de llegar a hacer mi doctorado. Fue muy contenta, entre otras cosas, porque yo en mi colegio, yo terminé mi colegio en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, en un colegio alemán donde había aprendido alemán. Por casualidad, no voy a entrarme en detalles, pero a mí me parecía una pérdida de tiempo porque yo veía a Alemania tan lejos y veía la posibilidad de hablar alemán como tan irreal, que lo estudié como se estudian otras muchas cosas sin mucho interés, sin mucha profundidad. Y vamos a ver que ese era uno de los requisitos para obtener la beca, tener una Claro. carrera en ciencias naturales y Mm. conocer el idioma. Y yo cumplía los dos requisitos y además conocí a Marianne Pop, que ese es su nombre, mi directora. Fue ella muy feliz, me mandó varios temas para que yo escogiera cuál de ellos quería abordar en mi tesis doctoral. Y les tengo que hacer una confesión, pero ojalá no la repitan por ahí porque van a dañar mi reputación. Yo me senté a mirar palabra por palabra con un diccionario a ver eso que quería decir y porque no entendía nada y ni siquiera con el diccionario de los tres temas que ella me mandó entendí nada. El más entendible, más sencillo era mecanismos de adaptación, mecanismos anatómicos y fisiológicos de adaptación de especies de manglar. Y esa fue mi tesis doctoral finalmente. Luego regresé al país y ya el otro pedacito que me lleva a Centroamérica ya te lo conté. Claro. Eh, Mi especialidad son los manglares, de hecho sí, pero yo trabajo en ecosistemas costeros y hace 20 años que me mudé aquí a Medellín con los colegas del Departamento de Ciencias Forestales. Me he dedicado más a la conservación y la restauración de ecosistemas, de manglar principalmente, pero también de ecosistemas forestales. ¿Y cómo llego yo al agua? Bueno, los manglares tienen los pies en el agua, agua de mar, pero agua al fin y al cabo. Y de ahí vivo en un país que se ha apreciado desde siempre de ser un país muy rico en agua. Y sin embargo, en este momento, desde el año pasado, porque tuvimos unos fenómenos niño y niña muy anómalos que se, que se extendieron más de lo previsto, fueron, fueron muy anómalos, no tanto que fueran muy fuertes, sino anómalos. Y en Bogotá, en la capital, una ciudad de casi 10 millones de habitantes, hace 8 meses están racionando el agua. En un país que se suponía que era rico en agua, en una ciudad fundada en lo que fuera en tiempos geológicos una laguna. La sabana de Bogotá fue una laguna. Y, y hoy en día van para 8 meses de estar eh, racionando el agua, una cosa increíble. El cambio climático nos ha hecho repensar nuestra relación con el agua y estamos todos pendientes de lo que pueda suceder porque no podemos claramente predecir qué es lo que va a suceder, pero sabemos que no va a ser algo muy bonito. Y esa es más o menos mi relación con el agua. ¿Y Si el la, mar, Jaime? bueno, el mar no lo puedo abandonar porque no puedo abandonar los manglares, ¿no? Me han dado de comer 40 años, más de 40 años. Yo no los puedo abandonar. Tengo que ser fiel a ellos. Pero, como les decía, eh, los árboles de mangle son los únicos árboles que pueden crecer a orillas del mar, mares tropicales, y para los fisiólogos de hace 200 años era bastante
bastante misterioso cómo esos árboles que vivían parcialmente sumergidos en agua de mar tenían adaptaciones, esa fue mi tesis doctoral, adaptaciones que los asemejaban a plantas desérticas. Entonces, esa fue mi tesis doctoral justamente, y el énfasis era cómo ellas pueden tomar agua. Si ustedes se imaginan que están en una lancha a la deriva en el mar, que son náufragos, muy pronto van a tener problemas de sed. Y si se les ocurre a muy mala hora tomar agua de mar para mitigar la sed, muy pronto se van a deshidratar. Y eso es lo que pasa con las plantas de mangle. El agua está ahí, pero la sal no permite asimilarla como si fuera agua dulce, como si fuera el agua que uno bebe a diario. Entonces, mi foco en la tesis doctoral, los 4 años, fue cómo esas plantas tan particulares son capaces de tomar agua del mar. Y de ahí, obviamente, con lo que les acabo de contar, que Colombia es un país considerado muy rico en recursos hídricos y tenemos problemas tan graves como el de Bogotá, una cosa ha llevado a la otra. Y hoy en día, de una u otra manera, trabajo con el agua, no por poco mérito de nuestro anfitrión Marco, quien después de estar en San Andrés conmigo un mes, muy divertido para ambos, muy rico para ambos también, donde crecimos ambos, tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Europa, a España, y su foco de trabajo ha sido el agua directamente. El mío no lo es directamente, pero nos hemos mantenido en comunicación gracias al agua también. Y gracias a tantas coincidencias, porque sabes que yo tampoco, yo estudié el manglar a mi nivel de grado, de pregrado, y entré a esto igual que tú, sin conocer qué era lo del ecosistema de manglar. Me pasó lo mismo en la tesis doctoral. Igual recuerdo a mi director de tesis, Félix Francés, escribiendo Entré a la reunión y me escribió, este es tu tema, este es el tema que tengo para ti. Y decía tres palabras que no entendí tampoco. Pero estaba en español, me pasó peor que a ti, porque No, no, es peor, pero decía, es que, eh, claro, entrar en un área nueva requiere una valentía porque son a ese temas, nivel, claro, a ese nivel. Y era, ese nivel doctoral. claro, era de las primeras investigaciones en ese nivel en toda Europa. Y era modelación matemática de ecosistemas riparianos, le puso él, eran 5 palabras. Y al final no eran riparianos, sino ecosistemas de ribera. Pero claro, me pasó igual que a ti. Y respecto a las experiencias en San Andrés que mencionabas, recuerdo que una vez me contaste que nadabas de San Andrés a la isla de enfrente. Era Bueno, un no, no, reto de natación que yo he nadado, pero no me atrevería nunca a hacer eso, Jaime, la verdad. no, yo lo hice realmente una sola vez y lo hice por esas cosas que hace uno. Dicen que la ignorancia es atrevida. Yo antes de llegar a San Andrés, yo nadaba mucho y en Cartagena había nadado mucho. Eh, Hacia el costado, a ver, me ubico en el mapa, hacia el costado sur de la ciudad de Cartagena, donde yo terminé mis estudios doctorales, hay un sector que se llama Boca Grande y al frente de Boca Grande hay una isla que se llama Tierra Bomba. Y del otro lado hay una Boca Chica. Esas toponimias vienen de la época de los españoles porque la bahía de Cartagena era un puerto natural y pues ellos que tenían conflictos con piratas y con atacantes holandeses, ingleses, franceses, tenían que cuidar esa ciudad que no sé por qué razón finalmente no terminó siendo la capital del país. Tenía todo para ser la capital del país y, contrario a lo que sucede en otras partes, donde las capitales están cerca del agua, sea ríos, sea mares, pusieron a Bogotá 2.600 metros más cerca de las estrellas, muy lejos de los ríos. Había que comunicarse vía Río Magdalena, pero había que bajar desde Bogotá, desde la sabana de Bogotá, hasta el puerto de Girardot, que queda sobre el río, y luego navegar 600 o más kilómetros hasta el norte y llegar hasta el Caribe. Pero bueno, Cartagena entonces tenía una boca grande y una boca chica, que para los españoles eran dos accidentes geográficos muy interesantes, porque si ellos lograban de alguna manera
limitar el ingreso de los barcos por Boca Grande, que tiene casi 2 kilómetros de anchura. Los barcos podían entrar al puerto solamente por Boca Chica, que era mucho más fácil de defender. De hecho, ahí hay dos fuertes construidos por los españoles en el siglo XVIII, más o menos, San José y San Fernando de Boca Chica. Y construyeron finalmente una escollera de 2 kilómetros entre lo que hoy en día se llama Boca Grande, Castillo Grande y la isla de Tierra Bomba. Yo nadaba eso, pero allí no hay mucha corriente, mucho oleaje. Cuando llegué a San Andrés y vi la isla de Johnny Key, ahí al frente, con un mar hermosísimo, transparente, parecía una piscina gigante, yo dije, yo puedo nadar eso. Y salí y empecé a nadar con la idea fija en la cabeza que yo iba a llegar a Johnny Key. Lo que yo no tuve en cuenta es que San Andrés y Providencia están en el ombligo del Caribe, donde los vientos alisios pegan con mucha fuerza. Y claro, yo daba dos brazadas y cuando sacaba la cabeza buscando la isla al frente mío, la isla estaba atrás, porque las corrientes me estaban llevando hacia Nicaragua. Entonces, lo que yo pensé que me llevaría 2 horas, tal vez en el peor de los casos, me costó casi 4. Madre mía. Y, y luego tuve que regresar en una lancha. Bien pensado porque... Fue una cosa de loco. Por poquito y termino en Nicaragua. Eso hubiera sido mi destino. O termino dándole de comer a los tiburones. Y Wow. luego ya viví 8 años en San Andrés, entonces yo nadaba casi todos los días, pero no a esa distancia. Nadaba en otros sitios más tranquilos, sin tanto problema de corriente, sin tanto problema de depredadores marinos. Y sí, no nadaba, nadé una vez, digamos, hasta yo que eso no se hace todos los días. No, pero es una anécdota de vida y aquí la tenemos grabada para la posteridad. Y oye, hay una coincidencia en este tema de la fisiología, porque yo creo que hay temas que tal vez la gente dice, bueno, que tiene mucho que ver el agua en estos asuntos de la ecología. Eh, y realmente la ecofisiología creo que es una de las vías de las disciplinas de la ciencia que permite descubrir también muchas respuestas para explicar procesos que al final en la ciencia, en la modelación, lo que yo vi va de la mano de esa demostración, ¿verdad? Y de ese buscar por dónde están explicaciones, así como en esos años que tú decías que la gente no se explicaba cómo los manglares lograban captar el agua salada, ¿verdad? También en el análisis de riberas, que es lo que hice de tesis doctoral, sabes que una parte esencial fue el análisis de lo que se llama el continuo suelo-planta-atmósfera, Sí, claro. que es básicamente para las personas que nos escuchan una planta, lo que vemos, ¿verdad? Su tallo, sus hojas, sus ramas, es la parte visible, pero obviamente está sustentada por un sistema radicular. Y hay un sistema de presiones, ¿verdad? El agua está presente en distintas presiones que dependen de los contenidos de humedad del agua en el suelo, ¿verdad? Cuando está saturada, llegas, digamos, a la saturación, pero también cuando se va secando el suelo, que la planta absorba el agua requiere más energía y más presión, digamos como la succión que uno hace cuando bebe en una pajilla, un popote, como se llame en los países donde ustedes están. Eh, y esto hace que las plantas necesiten esa energía de succión. Y al final es toda la comunicación en el tallo vía los tejidos anatómicos con las hojas y al final los estomas que es donde abren y cierran para regular sus contenidos también de CO2. Así lo recuerdo. Y es Así ahí es. donde se da el milagro de la evapotranspiración, ¿verdad? De las plantas y donde se genera la presión suficiente para succionar. Y recuerdo que en el manglar lo que pasaba es que los estomas tenían una configuración anatómica particular que permitía exudar también sales. Y por eso no recuerdo muy bien cómo era eso. Tal vez no lo explicas tú. Sí.
tú hablabas ahorita de las tres especies que vienen ustedes allá en el Pacífico. De Ujú. hecho, deben tener una cuarta, que es una rizófora, adicional a la rizófora mangle, es el mangle rojo. También hay una rizófora racemosa. No tengo tan claro en este momento si racemosa llega hasta Guatemala. Probablemente sí, creo, porque llega hasta México. Ese es el mangle rojo. El mangle blanco es la Guncularia racemosa, lo llaman también mangle boho, mangle gelí, mangle amarillo. Y el mangle negro, rizófora, perdón, Avicennia germinas. Avicennia tiene unas glándulas que le permiten excretar la sal. Mm. Entonces, ella no puede filtrar eficientemente el agua de mar en las raíces, cosa que lo pueden hacer la Guncularia y Rizófora de una mejor manera, pero la Guncularia y Rizófora no tienen glándulas. Entonces, como no tienen glándulas, tienen que ser muy eficientes y ultrafiltrar en las raíces. Lo que sí comparten todas es algo que se llama la eficiencia en el uso del agua, y es la manera en que administran la evotranspiración para que no pierdan toda el agua que lograron acumular con tanto esfuerzo, excretar la sal cuando tienen glándulas, y cuando no tienen glándulas, en el nivel celular, poder desplazar las sales, que son las que nos causan esa deshidratación si estamos náufragos en el mar y tomamos agua de mar. Esas sales, la manera que nosotros tenemos de expulsarlas es a través de la orina. Y la orina, al fin y al cabo, también es agua. Lo que va a suceder es que vamos a necesitar cada vez más agua de nuestro cuerpo para expulsar esas sales en exceso, y por eso nos deshidratamos. A las plantas les pasa otro tanto, y lo que hacen es eh, articular sus estomas de tal manera que pierdan el mínimo de agua posible. Y lo pueden hacer porque, como tienen los pies en el agua, están inundadas parcialmente durante horas del día. Algunas están casi todo el tiempo con sus raíces sumergidas. eh, bueno, parcialmente, digámoslo así. Cuando entran las mareas y salen las mareas, no siempre están inundadas. Pero cuando entran las mareas tienen agua. Cuando salen las mareas generalmente también tienen agua dulce que viene de los ríos y de tierra firme en menor cantidad, pero entonces articulan sus estomas de tal manera que pierden la menor cantidad posible de agua. Avicenia, Avicenia, que tiene esas glándulas salinas, puede ser menos eficiente, se puede dar ese lujo de ser menos eficiente al tomar el agua del medio y tomar alguna cantidad de sal mayor comparada con rizófora, pero ese exceso después lo botan por las hojas. Eso tiene un costo energético. Pero los manglares, todas las especies de manglar, todos los manglares del mundo, hay manglares en toda la zona intertropical, circuntropical del mundo hay manglares, tienen también otra ventaja, y es que por estar en los trópicos o en los subtrópicos tienen cantidades bastante grandes de energía solar. Entonces, digamos que eso no los limita tanto. Juegan con eso, juegan con tener mucha energía solar para poder crecer, ser tan exuberantes, conformar esos bosques tan impresionantes como son los manglares, y pueden tomar la sal, el agua salina del mar, y vivir con esa condición tan limitante que otras plantas no pueden hacerlo. Hay algunas pocas plantas, por ejemplo el arroz, es una planta que puede crecer con unos niveles de salinidad muy bajos en el medio, pero no podría crecer en los sitios donde crece el manglar. Bueno, para poder explicar más en detalle, yo en un curso de manglares mío, pues, normalmente me demoro un par de Horas, horas. Sí, días. sí, pues, no es fácil de entender. No, claro. Y tengo que usar diagramas y gráficos y datos. Entonces me disculpo con aquellos que no me entendieron nada, pero si están interesados, me pueden consultar al doctor Marco Vinicio Morales de la Cruz, y él nos pondrá en contacto. Yo les puedo facilitar algunos documentos donde esto está explicado paso a paso, con plastilina, como decimos nosotros acá, con masilla, para que lo entiendan, si les interesa. Claro que sí. Y además que eres una persona referente de lo que es escribir las cosas que explica y porque hay que... Eso me lo enseñaste también. Porque aquí voy a decir algo importante de este podcast eh, que va a estar, creo que va a ser uno de los primeros dos podcasts de estreno, porque realmente tú eres mi mentor, Jaime, en realidad, el que me proyectó
hacia afuera de las fronteras de Guatemala, el que me inspiró con esa visión de un doctorado. Entonces tengo que reconocer esa parte importante y tantas cosas significativas de la historia, porque realmente yo cuando decidí estudiar el agua fue en el año 97, estando en las lagunas que aportaban agua dulce al ecosistema de manglar que yo estaba investigando. Y yo estaba ahí en medio del manglar y estas zonas de lagunas ya con humedales. Y yo veía que todos mis compañeros estaban en el auge de la ley forestal en Guatemala, que había sido emitida en el año 96. Y yo dije, yo no quiero competir con mis amigos. En realidad creo que debo estudiar esto, porque estaba en el agua, inundado. Quien estudia manglares se tiene que meter ahí y darse unas buenas enlodadas y estar en ciénagas y en esas lagunetas. Ahí vino la pasión por el agua y ahí me inspiró verlo, el tocarlo, ¿no? El sentirlo. Y esta es una anécdota que también quería yo contar. Pero a la vez, este tema del agua se me hace muy interesante porque sabes que mientras te escuchaba, tú hablabas de tu directora de tesis en Austria, de estos ecosistemas extremos. Y hablabas de ciertas similitudes entre el manglar y algunas especies del desierto. Algo así creo que te entendí de Sí. lo que decías. No sé cuáles son, te voy a hacer esa pregunta concreta, pero además te quiero plantear algo que ahora mismo se me ocurre. En el mes de abril de 2025, muy próximo, voy a estar dando una conferencia en Arizona, en la 98 conferencia anual del agua en Arizona. Es un área de gran desarrollo del agua a nivel mundial y ves que ya van a cumplir 100 años de conferencia anual. Y voy a hablar de algo que se llama soluciones para enfriamiento de ciudades a partir de la sombra de los árboles. Y obviamente en un desierto eso es importante porque se necesitan temperaturas un poco menores. Los árboles tienen ese efecto sombra, como lo tienen los manglares sobre los ríos, eh, y hacen que haya una mejor temperatura en las zonas urbanas. Eh, Obviamente, ¿cuál es la fuente de agua para mantener esos árboles frondosos en un desierto? Si es agua potable, es muy costosa. Si es agua gris, que es la propuesta que yo llevo, agua de las lavadoras de ropa, ¿verdad? Puede funcionar muy bien. Pero ahora que te escuchaba, Jaime, sabes que hay mucho también en la costa de California y en estas zonas donde hay mucho más dificultad para el tema de las fuentes de agua, de ir hacia soluciones de desalinización de agua de mar. Y uno de los grandes problemas de estas soluciones es que generan muchas salmueras, que son aguas con contenidos salinos muy elevados. ¿Te imaginas hacer algunas zonas y algunas avenidas que pudieran ser irrigadas con agua de salmueras, pero no sé, con manglares para dar sombra, por ejemplo? Sí, no solamente me lo puedo imaginar, sino que, perdón por las historias, pero creo que son una enseñanza brutal. Antes de las historias, te quiero dar las gracias porque has insistido mucho en mi rol en tu vida y yo tengo que darte las gracias a la vez porque si tú estás donde estás, pues gracias por reconocerme el pequeño mérito que yo tenga, pero sin duda que lo has conseguido por ser tú, como eres tú, y por la disciplina que has tenido y por el interés que has adoptado y desarrollado. Entonces, estamos a la mano. Yo me enorgullezco mucho cuando hablo de ti también. Ahora, Muchas volviendo a la gracias. pregunta, hay varias cosas. En Cartagena, durante un tiempo utilizaban una especie que también hay en Guatemala, se llama, el nombre científico es Conocarpus erectus. Es una especie periférica, no es una especie que se mete allá en el mar con los demás manglares. Está en el borde, tolera alguna salinidad muy poquita,
pero la usaron en un tiempo en Cartagena como ornamental. Y en febrero del año pasado estuve en Barranquilla también y me sorprendió encontrarla porque Barranquilla queda un poquito más lejos del mar. La usan como ornamental. Obviamente, como ella no es obligada, no es nuclear en el manglar, digamos, puede vivir fuera del manglar, pues por eso se le encuentra en ciudades a veces como ornamental. Pero Mariana me recibió a mí en Viena y al poco tiempo ella ganó un concurso para irse a Alemania, a la Universidad de Münster, y ella se fue porque para ella representaba una gran ventaja o un crecimiento académico muy importante irse para Alemania. Pero como Europa es mucho más pequeño que Colombia, bueno, no que Colombia, Alemania por lo menos es mucho más pequeño, algunos países son más pequeños y tienen sistemas de transporte mucho más eficientes, entonces ella me traía con frecuencia a Münster, pero también venía con frecuencia a Viena y me revisaba mi trabajo. Sin embargo, al poco tiempo de yo haber terminado mi tesis doctoral, todavía no había abandonado Europa, ella ya empezó a pensar seriamente en mudarse de vuelta a Viena y en Münster, en Alemania, le dijeron, bueno, doctora Pop, profesora Pop, ¿qué vamos a hacer con esas plantas que usted tiene aquí en el invernadero, esas plantas de mangle? Nos cuesta un montón mantener esas plantas de mangle acá, son muy exóticas, requieren mucha energía, hay que prepararles el agua de mar artificial, eso es muy costoso. Y entonces, con todo el esfuerzo que había tenido ella para traerlas de diferentes partes del mundo, negoció con los Emiratos Árabes Unidos, que estaban haciendo un experimento por allá en el Mar Rojo para, para tratar de traer artificialmente manglares a sus costas y hacer exactamente lo que tú estás diciendo. Eh, no tenerse que preocupar por prepararles agua de mar artificial, sino que ellas pudieran crecer en el mar y efectivamente creo que todavía lo están haciendo allá. Eso es algo que nosotros en la ecología nos recomendamos mucho, específicamente que llevar plantas que son de un sitio a un sitio donde no estaban previamente, porque se pueden volver, no necesariamente lo van a hacer, pero se pueden volver especies invasoras con Mm. unas consecuencias impredecibles, a veces muy negativas. Entonces, nosotros no recomendamos eso, pero los Emiratos Árabes lo querían hacer con un programa, una muy buena financiación y con unos objetivos muy claros, y era tratar de reverdecer sus costas y ponerlas a producir, que ellos están entre el mar y el desierto. Entonces sí se ha hecho y, y puede ser interesante, ¿por qué no? De hecho, Marianne me llevó a mí a hacer mi doctorado a Viena y le vendió la idea al municipio de Viena, la municipalidad, porque allá con sus inviernos tan fuertes, al menos un par de veces al año, la manera más barata de controlar que no se forme agua nieve, que es muy peligrosa, es echando sal en las carreteras y en las calles. Claro. Entonces, esta sal tiene un efecto térmico y lo que hace es que coagula rápidamente el aguanieve, que es muy peligrosa. La gente se cae, se rompe el coxis, se rompe la rodilla, el tobillo, la cabeza, la cadera, las costillas, se rompe todo, pero los carros también empiezan a derivar, no hay manera de frenarlos porque los frenos funcionan, pero el peso del carro hace patinar el auto sobre el aguanieve y se dan unos accidentes que no son tan horribles como nuestros accidentes de acá, pero que acarrean unos inconvenientes muy desagradables. Pero luego llega la primavera y cuando llega la primavera, esa aguanieve o esa nieve o ese hielo se descongela y la sal ocasiona muchos daños en las zonas verdes. Entonces, ella le propuso a la Municipalidad de Viena que financiara parcialmente mi tesis doctoral para estudiar los mecanismos naturales de los manglares y eventualmente aplicarlos en las plantas de zonas templadas. Eso, 40 años después, no lo hemos conseguido. Estamos cada vez más cerca porque se están juntando muchas tecnologías, entonces podemos hacer plantas transgénicas que en zonas templadas, podríamos hacerlo por lo menos, que en zonas templadas puedan crecer irrigadas con agua salobres, en fin, pero digamos que hay otras soluciones un poquito más baratas y más a la mano, y eso lo tenemos como en reserva para más adelante cuando realmente se necesite. Por ahora es una idea interesante,
pero no, digamos que no es como para salir a un vivero a comprar mangos. No, todavía no estamos tan lejos. Pero somos soñadores y yo creo Sí, claro. que uno de los méritos de un doctor en estas sociedades es imaginar más allá también. Así es. Em, no sé si recuerdas que estábamos en el biotopo del Quetzal, porque la ecología y el agua también está más allá de las costas, obviamente, y ya hablaremos de esa parte forestal, espero yo en otro episodio, Jaime. Pero voy a Claro. transportarnos ahora al biotopo del Quetzal, porque tú querías conocer el Quetzal y fuimos y lo conocimos. Sí. Pero yo te dije, gracias a un gran amigo mío de la universidad, Yves Pais, su hermana había estudiado los quetzales en la reserva de biosfera de Sierra de las Minas y en el biotopo del quetzal había hecho algunas mediciones y que nos habían recomendado salir de madrugada a la carretera. Sí. Y yo recuerdo que en esos momentos íbamos hablando, pero yo me acuerdo, no sé por qué Jaime, tal vez tú lo recordarás, pero yo te decía en ese entonces, Jaime, tuvimos una conversación sobre Estados Unidos y China. Y yo te dije, Jaime, yo veo que dentro de unos 20 años, 30 años, China le va a, a ganar a los Estados Unidos. ¿Te acuerdas que te lo Claro. dije? Sí, claro. Eso fue hace 20 años. Y bueno, ahora estamos viendo esa gran batalla de la inteligencia artificial y las tecnologías. Y creo que tú no estabas muy de acuerdo conmigo, pero yo creo que estamos en la capacidad de ver más allá y tal vez no de realizar las cosas, pero al menos de sembrar las semillas de las ideas. Yo creo que esta idea del conocarpus que tú mencionas, el reuso de las aguas salobres, de los tratamientos de las aguas de mar para producir agua dulce, ¿verdad? La desalinización puede resonar muy, muy bien ahora en un escenario de cambio climático y en un escenario de sequías extremas que ya se están viviendo y de aumento de la demanda hídrica. Así que yo creo que el mundo también está hecho de las locuras que a veces se nos ocurre decir. Y Claro. bueno, todo es de ver cómo avanzamos en ella, Jaime. Em, Sobre tu experiencia en Guatemala, quería yo también referir, porque todo esto nos llevó a una estancia tuya aquí. Hubo unos fondos de la cooperación holandesa que te trajeron en un año sabático, unos meses, y estuvimos en el gabinete específico del agua. ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Qué te llevas de esa experiencia profesional en la política pública hídrica y en este país? Uf, fueron pocos meses, pero fueron intensos y también fueron de un aprendizaje brutal, un ritmo de trabajo de locos, trabajando en muchos frentes. Ah, no sé, no tengo tan claro ahora en mi memoria si se venía discutiendo en Guatemala lo de la ley del agua con antelación. Presumo que sí, y lo hemos tocado muchas veces. Y desde mi punto de vista es una gran ventaja que tiene Guatemala, que se ha tomado en serio el tema del agua cuando nosotros en Colombia todavía no lo veíamos como una necesidad sentida. Y seguimos sin tener una ley específica del agua, pero sí se han desarrollado una serie de mecanismos normativos que nos han obligado a poner el agua en el foco. Por ejemplo, me voy a desviar un poquito, perdóname, tu pregunta fue muy específica. Hoy en día el ordenamiento territorial en Colombia se hace alrededor de lo que se llaman los POMCAS, programas de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. Entonces, antes de la constitución del 91, nosotros cambiamos de constitución en el 91, el ordenamiento territorial, primero que todo, no existía como una obligación de los entes territoriales, se daba por heredado que cada gobernatura, cada gobernación, como lo llamamos nosotros acá, tenía sus límites ya establecidos y dentro de esos límites se hacía el ordenamiento del territorio del departamento y lo mismo ocurría en el nivel más bajo, que era el del municipio.
pero desde la Constitución del 91 para acá, el ordenamiento se hace alrededor de las cuencas y esto ha motivado algo que todavía no hemos terminado de madurar en el país, eh, porque los alcaldes de los municipios y los gobernadores de los departamentos todavía no terminan de entender que los territorios se deben manejar en torno a las cuencas hidrográficas, independientemente de que una cuenca sea compartida con otro ente territorial. Pero han tomado mucha fuerza y sobre todo nuestros pupilos en forestal, el Departamento de Ciencia Forestal, son muy fuertes en el tema de la planeación territorial y el uso de la cartografía y los instrumentos SIC, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces volviendo a tu pregunta, para mí fue una ventana hacia el futuro porque vi la seriedad con que se estaba trabajando en ese gabinete del agua y tuve la oportunidad de conocer a tu compatriota que vivía en Alemania. También recuérdame el nombre porque yo no lo recuerdo ahora si lo tienes presente. Eh, ya me recordaré, sí, el Un doctor. personaje, Sí, personaje. claro. Yo creo Vol- que es más alemán que guatemalteco, volamos, ¿verdad? ¿te acuerdas que volamos? Sí, sí, sí. Es que para la Sí, gente que no sepa de lo que estamos hablando, y yo creo que es una buena referencia, Jaime, porque no tenemos ley del agua en Guatemala, pero ese esfuerzo del Gabinete Específico del Agua fue una respuesta que se intentó dar desde el gobierno central para coordinar presupuestos, institucionalidades y leyes ya existentes, porque como en muchos países, las leyes que tienen que ver con el agua están ultra dispersas y los presupuestos correcto, también. correcto. Entonces, esa es la experiencia que menciona Jaime y que estaba al alto nivel de la vicepresidencia y los Vicepresidencia. secretarios y ministros. Esa referencia es la que menciona Jaime. Ahora bien, en los temas del agua tenemos muchos retos pendientes en Guatemala. Todo eso se perdió lamentablemente. Creo que hasta tú te recordarás que después hubo algunas protestas aquí en Guatemala muy sonadas y fue precisamente porque entró una ola que rompía esos pequeños avances de progreso. Pero a lo que voy es a que en esa ocasión pudimos volar en el helicóptero presidencial. Eh, todavía está en uso, por cierto. Se usó. O sea, Yo no volaría en eso no. jamás. Y sabes que eso en el año, esta experiencia fue en el año 2009, 2010. Ajá, Y volamos de la ciudad de Guatemala, fuimos hasta Playa Grande, fuimos ¿cómo se llama esto otro? Sobrevolamos hasta el embalse de Chixoy, el gran embalse de Chixoy. Vimos un mega deslave en San Cristóbal, Verapaz. Y vimos prácticamente la cuenca del río Motagua. Por ahí estuvimos viendo eso y la verdad es que inolvidable ese recorrido, pero se hacía en la tónica de que tu presencia en Guatemala estaba en la preparación de esos programas y esas intervenciones en agua y territorios que se esperaban planificar, ¿verdad? Porque había varias líneas de trabajo. Al final nosotros escribimos allí como producto de todas esas visitas y esos trabajos un gran proyecto que era planificación hidrológica, obras hidráulicas y gobernanza del agua. Todo eso fue lo que resultó de aquellos esfuerzos. La cooperación española donó 45 millones de dólares para ese proyecto. Finalmente no se ejecutaron porque había una incapacidad de ejecución por parte del gobierno central. Pero ese dinero que sí vino al Banco de Guatemala terminó en proyectos de agua potable a través de las mancomunidades. Entonces, de una manera indirecta son esos logros profesionales que tú ves un impacto, ¿verdad? Que son grandes explicaciones que hay que dar para ver cómo se dio. Pero yo creo que uno es una pieza en el tablero y, sí, y a veces hay que jugar y hay que estar allí, ¿verdad? Y en esos años estuvimos allí. Y claro, toda esa experiencia es maravillosa, Jaime, no se nos no, olvida. fue muy, muy intensa. Yo quisiera que me recordaras un poco. Estuvimos en los Cuchumatanes, recuerdo, estuvimos viendo un reservorio
de agua dulce, muy bien construido, muy antiguo, no, no era tan antiguo, no creo que fuera tan antiguo, pero era un pequeño esfuerzo para poder hacer una administración del agua que habían hecho seguramente personas con algún dinero, algunos recursos, y que sin embargo servía a una gran parte de la comunidad que yo recuerde. Sí, Y recuerdo de ese viaje varias cosas. Pasamos por una casa que fue de un presidente a principios del siglo pasado. sí. Ya quedaba solamente la cáscara, pero uno podía haberse imaginado cómo fue en su mayor esplendor. Creo que eso data, era un presidente tal vez mencionado por, ay, se me acaba de olvidar el nombre del Premio Nobel de Literatura de ustedes. De Eh, Vargas Llosa. No, 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 el de ustedes, de Ah, Guatemala. de Guatemala. Sí, 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 sí. Miguel Ángel Asturias. Asturias, sí, creo que data o databa de esa época de la casa y la habían Sí, desmantelado por Estrada. completo, Ajá. pero nos hablaba la hermana del presidente Colombo en la época de cuando ella era chica y cuando viajaban hasta allá, que no había carreteras, y era un viaje de varios días en carretas. Bueno, fue una historia muy, muy particular, pero a propósito del manejo del agua, recuerdo que después de visitar este acopio de agua en la parte alta, al regreso veíamos el manejo tan perverso que hacía algunos dueños de terrenos que pelaban absolutamente toda la vegetación hasta el límite del agua. Y yo te decía escandalizado que eso era una receta para un desastre ambiental en un futuro cercano, espero que no haya ocurrido nunca, pero que no dejaban ni siquiera un mínimo de vegetación al lado y lado del curso de agua. Y eso más tarde o más temprano es una receta para un desastre ambiental horrible. Y veíamos también en el valle, ese valle tan hermoso, no recuerdo su nombre, Samalá. eh, y Ujú. a- sí, sí, hablábamos también del mal manejo que se hacía en los ríos, allá y acá también, por supuesto, que sirven simplemente para botar la basura. Yo vivo aquí muy cerca de una corriente de agua que aquí la llamamos quebrada, se llama la Iguaná, que transcurre, yo vivo muy cerca de la universidad, entonces yo vivo de este lado de la Iguaná y la universidad queda del otro lado de la Iguaná. Y antes de que hubiera ordenamiento, se construía y se sigue construyendo hasta el borde de la quebrada. Cada vez que empiezan las dos épocas de lluvia que tenemos acá, en virtud de la zona de convergencia intertropical, cada vez que empiezan las lluvias fuertes se arrastran tres y cuatro casas. Pero se llevan las casas completas, toda la casa se la llevan. Y las autoridades vienen y hablan con la comunidad y los reorganizan y los vuelven a poner en sitios menos peligrosos. Y no bien dan la espalda, llegan los otros y se vuelven y se instalan. Y cada año tenemos desastres, a veces hasta con muertos, una cosa horrible. Pero para mí representó una experiencia única, porque Guatemala es un país único, la verdad sea dicha, un país espectacular, hermoso, y el poder viajar y el poder discutir con gente tan comprometida como la que nos rodeaba en esa época era un lujo que yo no me he podido dar aquí en mi propio país, pero lo pude tener allá. Y te hablaba de este personaje Chapín, pero ya viviendo en Guatemala, perdón, en Alemania, donde nos contaba eh, en el sitio donde él vivía, era una especie de una colonia pequeña donde los vecinos se habían organizado para hacer un manejo del agua, un manejo ecológico del agua, ¿recuerdas? El doctor Juan Que José Victoria, me acabo de recordar. exactamente, Juan José Victoria, un personajazo. Qué barbaridad, qué iluminación. Estar al lado de él ya era un lujo. Y nos contaba cómo se hacía cargo la persona que estuviera en ese momento a cargo, pero él lo estaba haciendo en ese momento, de tener el humedal artificial funcional para poder echar allí las aguas grises y recogerlas más abajo casi potables. Una cosa de locos, una cosa de locos, un ejemplo a seguir. Pero por supuesto, para nosotros en países como los nuestros, es mucho más fácil simplemente botar todo lo que nos sobre al agua y ya llegará al mar y ya nos despreocuparemos. A mí me marcó esa pequeña temporada. Muchas gracias por traer la colación y
ojalá que algunos de quienes nos escuchan recojan algo de esa historia y rebusquen, porque lo que produjimos en esa época debe estar todavía vigente. ¿Tú qué crees? Bueno, hice mi esfuerzo para que estuviera vigente, pero no sé si han tenido em, la capacidad y el tiempo, la dedicación para hacer lo suyo, porque es un trabajo tan largo y tan complejo que no es fácil. Y esto sobre la marcha de los retos que tiene la administración pública actual, que son multiplicados a Mucho. los que vimos en aquellos años. Porque lo del Gabinete del Agua fue el periodo 2008-2012 y no ha hecho la crisis más que crecer, ¿verdad? En estos años, desgraciadamente, con todo ese tema de abandono de la cosa pública, de la apuesta por la solución del individuo al final, ¿verdad? Que es también menos costo efectiva en muchos casos, pero además porque las demandas de agua, la demanda de todo, de múltiples usos, la población ha crecido y pues los retos son mayores. Lo que tú recordabas de esa visita fue previo al Gabinete del Agua y ahora me hiciste clic con un recuerdo súper interesante. Vamos a ver cómo lo recuperamos. Porque son recuerdos también de un programa que hicimos que se llamaba Entrémosle a Guate, Ajá. que lo hacía una producción nacional y se trataba de un personaje. Entonces ese episodio se llamaba Un caudal de soluciones. Y a donde fuimos era la Sierra de las Minas. Fuimos Sí. a ver un lugar donde captaban agua del río Uyus y si no estoy mal lo llevaban hacia San Cristóbal o hacia San Agustín a Cazahuastlán. Entonces había una obra hidráulica, un tanque de agua donde había una potabilización y de ahí se derivaba hacia esta cabecera municipal y luego bajamos, vimos algún área en la reserva de biosfera Sierra de las Minas, donde había una tala muy fuerte, ahí nos grabaron. Ahí fue donde recordé todo esto, porque tú sales en ese programa hablando Sí. y no teníamos las canas que tenemos hoy. Y luego fuimos al Valle de Samalá para ver algunas buenas prácticas, porque ahí existe una concesión de comunidades de regantes muy antigua que funciona bien, que genera, digamos, ciertos permisos y usos de aguas para pastos, para cultivos y también algo de agua para producción piscícola bueno, es un valle complejo, también hay una hidroeléctrica ahí al lado y siempre ha habido como ese intento de avanzar en la gobernanza del agua, por eso íbamos un poco a esas áreas. Eh, Vamos a llegar a la parte final de este primer conversatorio, Jaime. Jaime, a quien podríamos nosotros llamar el doctor de los manglares y del mar. No sé si te parece bien ese nombre del episodio de hoy. Eh, Sí, claro. y esta parte de cierre se llama el alma del agua. Aquí yo quisiera que, más allá de lo que hablamos, que es técnico, que es científico, pudiéramos tocar algún tema que tú creas que toca tu vida personal, ¿verdad? Desde el punto de vista del agua. No sé si se trata de un paisaje o algún recuerdo de niñez o quizás tu sitio favorito o lo más espectacular que has visto del agua. ¿Qué quieres contarnos? Wow. Ay, no sé, no sé, pero el momento y su motivo, que es esta invitación tuya, me evocan varios viajes a Guatemala. Y recuerdo que tal vez en algunos de los primeros viajes, en la mayoría de los primeros viajes que hice, eh, personas como tú, que se hicieron muy allegadas,
me preguntaba si había ido a Tikal y yo tenía un referente sobre Tikal muy precario y no se me había ocurrido separar tiempo para ir hasta el día que lo conseguí y para mí fue algo tan importante que todavía al día de hoy, cuando puedo tomarme vacaciones e ir por allá a darme una vuelta a ver pirámides, voy a Guatemala o a México y colecciono ciudades mayas y aprendo. Hace poco estuve con una estudiante mía en un evento en Mérida, Yucatán, y me acompañó a hacer unos recorridos. Fuimos a un sitio que se llama Balam, en Yucatán. Y bueno, dos o tres palabras distingo del maya. Y ella quedó convencida de que yo hablo maya. No, yo no hablo maya. No hablo maya, pero en otra visita alguna vez en Quintana Roo, en la ciudad de Cobá, mi guía me otorgó un nombre maya. Eh, entonces yo con mucho orgullo también lo menciono en mis cursos, que mi nombre en maya es Nohochnak. Nojoshnak. Nohochnak, sí. Pues hay diversas variantes de maya, no se habla en todas partes así. Pero después de ese viaje, al regreso a Medellín, me encontré con un colega mío que trabaja en la Universidad de Antioquia y estaba en ese momento casado con una chica de Quintana Roo, una chica de ascendencia china. Y yo le conté exactamente esta historia y cuando le dije el nombre, Liz, su esposa, se cayó al suelo de la risa. Y entonces yo me sorprendí mucho porque no esperaba que ella supiera maya, pero ella sí sabía maya. Y Nohochna quiere decir panza creciente. No me digas, ¿en serio? Sí, sí. Pero bueno, no quería dejarlo en ese punto. Quería mencionar también que estuve en un lugar cerca ay, por Dios, mi memoria, donde está esta laguna gigante que desemboca en el Caribe, de agua dulce, Río antes de, Dulce y el lago de sí, Izabal. sí, Izabal, exactamente, Ajá. Izabal. Fui a Izabal expresamente porque supe que allí, muy cerca de la carretera que cruza el curso de agua, crece mangle rojo. Yo no lo podía creer. Y es uno de los dos sitios que Sí. conozco en el mundo donde crece el mangle rojo en agua completamente dulce. El Mm. otro es en México. Es un fenómeno muy, muy especial. Pues diría que es único, si no acababa de decir que después de estar en Guatemala supe que había un sitio similar en México y lo fui a visitar. Y esos sitios, esas visitas me han marcado por completo. Izabal, Livingston, Puerto Barrios. Para mí, bueno, no, yo cada vez que pienso, Shelha, estuvimos alguna vez en Shelha y fue maravilloso, fue único, fue increíble. De manera que no es uno, son muchos los recuerdos, de una u otra manera siempre hay agua. Yo no recuerdo qué quiere decir exactamente Shelha, pero Ha quiere decir agua. Eso sí lo recuerdo. ¿Qué quiere decir Shelha? ¿Tú No sabes? lo sé, no lo sé. Bueno, pero es algo relacionado con agua, porque Ja es agua. Y a esta chica que acabé de mencionar que estuvo conmigo en Yucatán, me pidió que le buscara un nombre y el nombre que le di es Nicteja. Nicteja es loto. Mm. Allá cerquita de este sitio que estoy mencionando, donde vi los mangles, se alternan cuando uno va hacia el mar en una lancha, uno encuentra sitios donde hay nenúfares, Sí. Nicteja, nenúfares, y mangle. Y uno dice, bueno, ya el mangle es el indicador de que aquí hay alguna salinidad. Y transcurre otro rato en el agua, navegando, y aparecen otra vez los nenúfares. Los nenúfares no toleran la salinidad. Mm. Entonces, estas plantas de mangle rojo están creciendo en agua completamente dulce. Y no me des más cuerda porque si no seguimos aquí contando historias toda la vida. Sí, que nuestro tiempo para llegar a las personas es limitado, pero lo hemos aprovechado al máximo. Esto resuena conmigo de varias maneras, sobre todo la parte maya, Tikal, que tú mencionaste al principio, tan,
tan maravillosa ciudad en su apogeo del clásico maya, yo siempre pienso cómo la construyeron sin las maquinarias, sin la electricidad y las tecnologías de hoy en día. Y fue a hombro de mayas de aquella época. Y no fueron 2 personas, tuvieron que ser miles de personas trabajando allí. Y esas miles de personas se sustentaron con un alimento. Y ese alimento no era poco. Y justamente se hicieron algunas investigaciones. Voy a ver si logro enviarte y recuperar esa publicación. Hice una micropublicación en una revista de la Cámara de Construcción en Guatemala, precisamente para recuperar esa memoria de cómo está relacionado el apogeo o el declive de las ciudades a raíz de lo que ha pasado en la ciudad maya. Porque descubrieron que en Tikal gran parte del apogeo se debía a que los cuerpos de agua conectaban las colecciones de agua que hacían en las aguadas para hacer riegos, grandes sistemas de riegos, y encontraron unos sistemas de canales utilizando tecnología LiDAR para encontrar en la topografía del suelo los antiguos canales. Entonces había infraestructura gris del agua en la civilización maya, es que es lógico para sustentar esa cantidad de personas que construyeron esas pirámides. Y por otro lado, estoy transmitiendo, y tú lo sabes, porque yo nací en lo que es hoy en día un lago seco, que es el lago Miraflores. Eso se relaciona mucho quizás con esta cosmovisión o estas energías que hay detrás de mi significado en la tierra. Porque yo nací en Caminaljuyu. Esto era justamente donde están estas oficinas. Aquí teníamos antes, digamos, la gente nacía en las casas de mis padres, aquí muy cerca. Y justamente la visión es que si tú naces aquí, estás pues así, enfrente de la Acrópolis. De hecho, desde aquí de la oficina miramos la Acrópolis de Caminaljuyu, y esto era un antiguo lago que se desecó y que por lo visto hubo revueltas populares contra los gobernantes porque la mala gestión de un cuerpo de agua, la derivación hacia riegos sin un control, llevó a un colapso de un sistema de vida. Con lo cual el alma del agua es un alma guerrera también que denuncia, y creo que a veces ese papel nos toca, además de anunciar las cosas buenas, también de denunciar, lo cual nos hace hasta cierto punto pues como con una misión, ¿no? Aquí en esta voz. Y para concluir, mi amigo Jaime, en este podcast, Dr. Water Podcast, tenemos el interés de dar oportunidad de que hagas una consulta o un comentario al Dr. Water. ¿Cuál sería el tuyo? Mira, a propósito de lo que decía el señor Chapín, ¿Juan qué? Juan Victoria. Victoria, de que la ciudad de Guatemala tiene graves problemas de agua, ¿no? Todavía, obviamente. Sí, ahora Además, más. la topografía no es muy favorable. Eh, Exacto. ¿Cuál sería el aporte del doctor del agua para resolver el tema del agua en la ciudad de Guatemala? Pues mira, esa es una pregunta compleja porque además del problema en la ciudad de Guatemala, tienes que analizar que es todo un territorio metropolitano que ya es más que la demarcación de este municipio y conlleva distintos municipios que se han ido uniendo por el propio crecimiento urbano y el crecimiento del Producto Interno Bruto que se concentra en esta parte del país, ¿verdad? Sin embargo, ese crecimiento de la economía, de la población, no ha ido en paralelo al crecimiento de las fuentes de agua y de los aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas que se requieren.
Con lo cual, por lo menos desde la época del Gabinete del Agua, yo ya decía que llevábamos 15 años en crisis, quiere decir que ya llevamos más de 30 años en crisis hídrica, y ahora está siendo demostrado con colapso de pozos, con escasez enorme para miles de personas en determinados sectores de las ciudades, y con un mercado del agua que la gente está teniendo que comprar agua en camiones cisterna. Aquí hay que actuar a nivel tanto de la oferta como de la demanda, y la oferta es compleja por lo que decías de la topografía, pero mejoras significativas en el aprovechamiento de Chaya-Pixcaya yo creo que se pueden hacer. Trabajar un poco mejor esa cuenca para que la producción, digamos, hidrológica, ¿verdad?, sea un poco más adecuada, y la calidad del agua también se proteja. Es un tema complejo porque sin una ley del agua y sin una fuerza institucional hay mucho caos y mucho interés privado que no va a dejar abonar en esa situación. Pero en lo que ya es las zonas urbanas se necesita atajar el gran problema de las fugas de agua, porque tenemos todavía muchas zonas con tuberías antiguas con muchas fugas que comprometen la calidad del agua y también comprometen la cantidad. Toda la pérdida de agua allí es enorme. Tarde o temprano habrá que hacer más colecta de agua de lluvia, tanto de los edificios a nivel de recarga como almacenamientos, poder potabilizar agua, como lo hace ciudades como México, que lo incentivan mucho, dado que ya no hay otras fuentes. Y ves que aquí hay un buen régimen de lluvias, pero no tenemos forma de aprovecharlas, y se van al alcantarillado pronto, entonces ni recargan el acuífero, ni lo estamos potabilizando de una manera más dinámica para ahorrar el agua subterránea, que al final es nuestra principal fuente de agua. Y ahí hay un grave reto, porque las aguas subterráneas son de dominio público, pero están siendo aprovechadas de manera privada, sin control, y esto ha llevado a que cada día haya una mayor profundidad de los mantos freáticos, que es el nivel del acuífero, pero además que ya se comprometan en ciertos sectores las calidades del agua, encontrándose metales pesados y otras contaminaciones. En vista de eso, sin una ley del agua que regule esta situación, tampoco habrá una solución. Y sin una ley del agua que no permita también planificar hidrológicamente las cuencas y generar obras hidráulicas de embalses mayores, como los que existen en Bogotá, por ejemplo, que también se dan, tendremos, digamos, respuestas muy parciales y muy locales que no van a resolver la situación. O sea, es un conjunto complejo de avances que requieren mucha inversión pública. Al final ahí está el tema, mucha inversión pública y privada, y por supuesto la pieza de la conciencia social y la voluntad política. Así que esa es como la gran vía de la temática. Te agradezco que me hayas hecho una pregunta tan compleja. De pronto le sirve aquí a las personas a cargo de estos temas en el país. Ojalá que así sea. Y para nuestra memoria nos quedan estos minutos aquí de conversación. Te agradezco enormemente, Jaime. Bueno, así acabó la conversación con Jaime Polanian. Se tenía que ir urgentemente. Hasta la próxima. Dr. Water Podcast, let your mind unwind. Waves of wisdom, echoes so kind.